Hola a todos, mi nombre es Alex, soy de la ciudad de Cali, Colombia, y en este video les voy a explicar cuál es el problema de la Honda XR300. Este problema, que es bien conocido por todos aquellos usuarios que quieren comprar esta moto y que encuentran esa información en foros y en grupos de discusión tanto en Brasil y Argentina, es crónico en este tipo de moto. Sin embargo, en los modelos más nuevos del 2015 hacia adelante, 2016, 17 y 18, es un problema que ha sido corregido. Entonces tiene menos probabilidad de aparecer. ¿Sí? Sin embargo, esos foros todavía existen, entonces cuando uno lee sobre esa información, pues siente dudas al comprar la moto. Yo leí bastante sobre ese problema y finalmente decidí comprar la moto, aunque al principio también estuve lleno de dudas. En este momento tengo una modelo 2017 que tiene aproximadamente unos 9 meses de uso y unos 11.000 kilómetros, y mi experiencia ha sido totalmente satisfactoria con ella. No he tenido ningún problema hasta este momento. Aclaro que yo no soy mecánico, simplemente he leído muchísimo sobre este problema y esa es la información que yo he podido obtener, especialmente de Brasil, donde son particularmente expertos en el problema. Es una moto muy comercial, sigue vendiéndose bastante y el problema de alguna manera lo han corregido tanto en Honda como en los talleres, digamos, no oficiales de Honda. Para explicar el problema en el motor necesito señalar tres partes. La primera parte es esta y corresponde al espacio donde va el cilindro. Esta segunda parte aquí, que es donde van las válvulas, y esta última parte que corresponde a la tapa de válvulas y que está unida a esta otra parte a través de este empaque. Todo el problema con este motor se localiza justamente en esta pieza donde se encuentran las válvulas. Aquí se encuentran 4 válvulas, 2 de entrada, 2 de salida. El problema se presenta no en toda la pieza, sino justamente en las paredes que están al lado o subyacentes al orificio donde se encuentra la bujía. Esas piezas con el tiempo, o esas partes, tienden a fracturarse, a fisurarse, y es lo que en Brasil se conoce como trinca do cabeçote, o traducido más o menos al español es fractura de la cabeza de válvulas. En esta imagen podemos observar dónde está la bujía, ¿sí? Y esta es la parte externa. Entonces les voy a mostrar en una siguiente imagen cómo se ve eso por dentro. En esta otra imagen se puede observar las válvulas, los orificios de las válvulas y el orificio por donde entra la bujía. Si ustedes observan, esas paredes que están al lado de la bujía son muy delgadas y allí es donde se fisura el material. La pregunta es, ¿por qué se fisura el material? Bueno, resulta que la moto, al estar encendida y trabajar, se calienta, y cuando se deja de trabajar se enfría. El aumento, digamos la variación en la temperatura, hace que el material se dilate y se contraiga, y eso es algo que hace de forma continua. Cuando se dilata y se contrae de forma continua, pues digámoslo así, el material pierde su flexibilidad para hacer eso, se termina, voy a decirlo de esta manera, cristalizando y se termina fracturando. Es como cuando uno coge un alambre o una lámina metálica, la dobla, la vuelve a enderezar, la dobla, la vuelve a enderezar, la dobla y hasta que finalmente se parte. Bueno, lo mismo le sucede a este metal. La primera cosa que uno piensa entonces es, el material es malo. No, el material no es malo porque es justamente con el mismo material que hacen el motor de la Honda Tornado 250, y para los que conocen esa moto, es una moto muy buena, esa moto no tiene problema. Si es el mismo material, uno se pregunta entonces por qué se fractura. Pues si uno hace una comparación entre la parte interna de la Tornado 250 y la XR300, se va a dar cuenta que las paredes que están alrededor de la bujía de la Tornado son mucho más gruesas y por eso es posible que no se fracturen. Esa es la forma que tienen las válvulas en los modelos hasta el 2015. Del 2015 hacia adelante hicieron una mejoría. ¿Cuál es esa mejoría? Pues disminuyeron el diámetro de la bujía, con lo cual obviamente se disminuye el diámetro del orificio y eso por lo tanto aumenta el grosor de las paredes, haciendo que el material más grueso sea mucho más resistente. Eso es una corrección que ha implementado Honda directamente desde fábrica, y en los talleres no autorizados es lo que hacen los mecánicos. Rellenan el orificio de soldadura junto con la fractura, también la rellenan, luego perforan más delgado, colocan una bujía más delgada y eso mejora muchísimo el problema. De hecho queda funcionando bien. Eso es una mejoría que han implementado y en realidad ayuda bastante. Pero hay otro problema, y es que el motor de la XR300 se calienta un poco más que otros motores.
¿Por qué se calienta un poco más? Porque en principio, según yo lo he leído, el motor no venía diseñado para que fuera a 300. Aumentarlo a 300, bueno, en este caso es a 291, generó una mayor emisión de gases. Y la mayor emisión de gases, digamos, sobrepasaba las normas legales vigentes para la producción de motores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Honda? Generó una mezcla más pobre entre gasolina y oxígeno, con lo cual disminuyeron la emisión de gases. Pero esa mezcla más pobre, mapeada en la inyección, porque es una moto de inyección, generó un mayor calentamiento en la moto. Entonces, digamos que la moto, si bien mejoraron lo de aumentar el grosor de las paredes, es una moto que se calienta. En la práctica, en el uso cotidiano, a mí la verdad no, yo no siento que haya una diferencia, pero eso es una realidad. ¿Qué es lo que ha hecho Honda además para ayudar al enfriamiento, especialmente de esa parte? Han colocado, miren aquí, esta pieza. Esta pieza no viene en los modelos más viejos, sino en los modelos más nuevos. Es una guía de aire que está anclada al carenaje lateral izquierdo y lo que hace es recoger el viento que viene de frente cuando uno está en movimiento y mandarlo directamente sobre la bujía, ayudando a que se refrigere o por lo menos a que no se caliente tanto esa parte del material. Además de eso, pues la moto tiene refrigeración por aceite. Otra modificación que ha sufrido esta moto tiene que ver con la cantidad de RPMs a la cual puede funcionar. En los modelos más viejos, 2015 hacia atrás, la moto, uno observa videos de velocidades finales que llegan hasta los 165 km por hora, originales y modificaciones. En los modelos más nuevos, esta moto llega hasta los alrededor de los 140 km por hora. ¿Qué es lo que ha pasado? A mayor cantidad de revoluciones, entonces más calentamiento de la moto. Lo que han hecho los ingenieros es intentar disminuir eso un poco. Vuelvo y lo repito, es una información que no está totalmente verificada, pero eso es una realidad. Las motos más nuevas no corren tanto como las viejas. Sin embargo, 140 kilómetros es ya suficiente. La mía en carretera yo le he llegado a sacar 142 km por hora y para mí ya es una velocidad mucho más allá. La velocidad crucero de la moto yo siento que está entre los 110 y 120 km por hora y creo que eso es suficiente para mantenerla en un buen ritmo de consumo, a unos 7000 revoluciones por minuto. Como lo comentaba hace un momento, esta moto está refrigerada también por aceite. El manual de usuario dice que uno debería cambiar el aceite de esta moto cada 6000 kilómetros. Sin embargo, muchos usuarios lo hacen cada 1000, otros lo hacen cada 2000, 1500. En los concesionarios de Honda en Colombia, la recomendación es que se cambie cada 3000 kilómetros. ¿Eso por qué? Resulta que si uno anda como loco en la moto, es decir, le exige bastante, eso genera un impacto en las propiedades lubricantes y refrigerantes del aceite. Si el aceite llega a perder sus propiedades lubricantes o refrigerantes, pues ya no va a cumplir su papel y la moto va a sufrir, tanto en términos de la refrigeración como en términos de la lubricación. Entonces eso puede afectar bastante la caja. Por esa razón, muchos usuarios prefieren estarlo cambiando cada 1000 o cada 1500 para garantizar un buen funcionamiento del motor. Asociado al tema del aceite, ustedes van a observar que en muchos videos se reporta que el motor tiene ciertas fugas de aceite, que por la cabeza de las válvulas hay una fuga de aceite y eso puede deberse a dos cosas, según yo lo he visto. Si a la moto se le echa más allá de la cantidad de aceite que necesita, la moto, digamos, va a quedar demasiado llena y ese aceite en exceso va a tener la tendencia a ser expulsado por alguna parte. Entonces esa es una de las razones por las cuales hay una fuga de aceite. La otra razón es que cuando a la moto se le exige bastante, se recalienta bastante, entonces el aceite se vuelve un poco más delgado. Es decir, se le afectan sus propiedades y al ser más delgado tiene mayor probabilidad de escaparse por algún empaque. Entonces, ¿cuál es la solución allí? Cambiar el aceite, dejar de estar dándole tanto garrote a la moto en términos de RPMs y cambiar el empaque. Un problema también, y creo que es el último problema del que voy a hablar, que generalmente se reporta y que en algunos casos todavía aparece, es el problema de las válvulas. El problema de las válvulas es mucho más sencillo, es menos dramático y consiste en lo siguiente. Aquí les voy a mostrar un video donde está destapado el motor. Este es una XR300. Aquí ustedes pueden observar dos cosas. Los árboles de levas, que son los que están ahí arriba,
Y debajo de los árboles de leva están las válvulas. Vuelvo y lo repito, hay 2 de entrada y 2 de salida. Y voy a decir esto. Entre los árboles de leva y las válvulas tiene que existir un cierto espacio para que funcione bien, una cierta holgura. Si ese espacio está muy estrecho, entonces los árboles de leva van a quedarse, voy a decirlo de esta manera, aunque no es así, un poco atascados. Y si los árboles de leva no dan vuelta, están atascados, pues el motor simplemente se detiene. Uno observa muchos comentarios hablando de yo llegué al semáforo y la moto simplemente se apagó. O yo estaba funcionando a bajas revoluciones y el motor simplemente se apagó. Pero resulta que cuando va a bajas revoluciones y no tiene suficiente espacio para dar vueltas allí, pues termina atascando y la moto no anda. Vuelvo y lo repito, yo no soy mecánico, es de las cosas que yo he leído, pero me parece una explicación bastante coherente. Y resulta que entre la válvula y el árbol de leva hay una pieza que se llama botador. Y dentro del botador existe unas piezas que en Colombia muchas personas le dicen moneditas. Y esas moneditas son las que funcionan para ajustar las válvulas. Entonces, si las válvulas están muy ajustadas con respecto al árbol de leva, lo que hacen es cambiarle estas moneditas y ponerle una más delgada. Si hay demasiado espacio, pues entonces le cambian por una más gruesa. Entonces hay diferentes calibres de esas moneditas y el ajuste se hace cambiándole una de ellas, tomando la distancia, teniendo en cuenta lo que dice el manual y colocándole la que es. Y eso es un procedimiento relativamente sencillo. Es simplemente tener las piezas, llevarla al taller y ese cambio lo hacen relativamente rápido. Esos son los 2 problemas que yo he escuchado con respecto a la moto XR300, el problema de la cabeza, de las válvulas y este otro problema de por qué la moto se apaga trabajando a bajas revoluciones. En mi caso, yo nunca he sentido que la moto se apague, sí se me ha apagado, pero es más bien un tema de siempre estoy manipulando el clutch o el embrague, entonces creo que es por eso que se me apaga, pero ha sido más bien pocas veces. Y en general la moto siento que funciona muy bien. Yo no soy de los que están corriendo ni de los que le están exigiendo en exceso a la moto. Cuando debo hacerlo lo hago, pero digamos que no es tan frecuente. Entonces creo que la moto con un buen trato, un buen mantenimiento, funciona muy bien. Lo repito, llevo 11.000 kilómetros con mi moto. He dado una vuelta por Colombia en todos los terrenos, curvas adelantando con mucho peso y la verdad la moto se ha comportado de forma excelente. Estoy muy satisfecho y pues esa ha sido mi experiencia. Pareciera que a veces los problemas de esta moto serían una especie de suerte, porque he notado en algunos comentarios de algunos usuarios que tienen problemas, ¿sí? Problemas muy específicos que a otros no les pasa, entonces pareciera que es algo así como una cuestión de suerte a ratos. Pero en general, si ustedes observan los comentarios que hacen de esta moto en los grupos de Facebook de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de Argentina y de Brasil, son siempre de satisfacción con respecto a la moto. Claro, hay esos problemas, hay que tener unas consideraciones, unos cuidados sobre ellas, pero en general es una experiencia muy agradable. Ahí les dejo, espero que les sirva esta información para los que están pensando en comprar la moto y tienen dudas así como yo las tuve, pues que esto sea parte de la información que les sirva para tomar su decisión. Esto no es promoción de la moto, simplemente quiero contar algo que yo quise escuchar cuando estaba pues en el proceso de comprarla. Ahí nos vemos, suerte, buenas rutas.